Existe un problema clásico en las ciencias de la computación que se repite muy a menudo y para eso les quiero colocar este ejemplo. Supongamos por un momento que tenemos una tienda virtual. En esta tienda virtual nosotros queremos darle por medio de estadísticas y métricas la oportunidad de que nuestros clientes puedan ver, por ejemplo, cuál ha sido su mejor semana. Definamos la mejor semana como los 7 días consecutivos cuya suma de todas sus ventas es máxima. Podemos ver este problema de otras formas. Queremos mostrarle a nuestro cliente simplemente cuál es el promedio de venta por semana o cuál es el mejor horario en el cual esta persona le va mejor en sus ventas. Todos estos problemas al final tienen un factor en común y es cómo calcular la suma de valores en un rango de manera muy rápida. Entonces, en este video les quiero mostrar cómo podemos hacer esto, cómo podemos resolver este problema de manera muy fácil y muy sencilla, cambiando solamente 3 líneas de código partiendo de la solución trivial. Listo, entonces si te gusta la idea, te invito a que te quedes, a que te suscribas. De esta forma yo podré saber que el contenido de este canal les genera valor a ustedes. Listo, entrando un poco más en detalle en el problema, les quiero colocar este ejemplo muy simple. Un ejemplo sería tomar los 3 primeros, es decir, 3 más 4 más 2. Esto nos da 9. O podemos tomar los 3 siguientes, 4 más 2 más 3, también nos da 9. O podemos hacer lo mismo y tomar los 3 últimos, 4 más 1 más 3, que nos da 8. Entonces, al final nos vamos a dar cuenta de que la mejor ventana de tamaño 3 tiene suma igual a 9. Entonces, si quisiéramos resolver ese problema, podríamos pensar en una solución muy simple, que podría ser hacer un ciclo por cada una de las posiciones y comenzando en esa posición, tomar los 3 o los X elementos después de él. En este caso, como nuestra ventana es de tamaño 3, podríamos comenzar en la primera posición, tomar los 3 siguientes, tomar esa suma y llevar el máximo en una variable. Luego podría iterar sobre el siguiente elemento, tomar la suma de los siguientes 3 y de nuevo compararlo con el máximo actual y ver si es mayor, actualizar el valor y de esta forma podré llevar el máximo en todo momento. Pero si analizamos esta solución por un rato, nos vamos a dar cuenta de que no es tan óptima. Y la razón es porque si tenemos un arreglo demasiado grande y también nuestra ventana de tamaño es muy grande, por cada iteración tendremos que iterar y hacer la suma de un rango que es muy grande y al final eso nos va a costar demasiado tiempo. Entonces les quiero mostrar cómo podemos optimizar esto muy fácil. Simplemente vamos a suponer del hecho de que tenemos una función que se llama bestRange que recibe data, que es nuestro arreglo de valores, y window, que es la ventana de tiempo. Simplemente el algoritmo que les acabo de explicar, vamos a llevar una variable que va a ser como el best o el máximo valor hasta este momento. Vamos a iterar por cada una de las posiciones de nuestro arreglo y vamos a calcular la suma de nuestro intervalo y la vamos a guardar en una variable. Si esa variable actual es mejor que lo que llevamos ahora, actualizo mi variable y también actualizo mi respuesta. Ahora nuestro problema es simplemente saber cómo vamos a construir nuestra función llamada getSum. Y para eso podemos hacer algo muy trivial, como puede ser crear la función, pasarle nuestro arreglo y decirle de qué intervalo a qué intervalo queremos nuestra suma. Y pues lo que él se va a encargar es, de manera muy simple, iterar por cada uno de estos valores, desde left hasta right, calcular la suma, llevarla en un acumulado y al final devolver nuestra respuesta. Es muy fácil ver que este algoritmo resuelve el problema, pero el problema es en el tiempo, porque si colocamos nuestro algoritmo a correr con datos de alrededor de 1 millón, él se va a empezar a tardar alrededor de 30 segundos, lo cual es muy mala experiencia para nuestros usuarios, sin mencionar el problema de que nuestros endpoints podrían llegar a dar timeouts. Entonces, para resolver este problema, demos un paso atrás. Simplemente vamos a volver al problema de que yo quiero llevar nuestro máximo actual, pero yo quiero calcular la suma de ese intervalo de una manera más eficiente, de una manera más rápida. Entonces, para resolver este problema, hay una herramienta muy interesante que se llama como Prefixum. Y Prefixum no es una librería, no es
paralelizar nuestro algoritmo no es nada muy complejo, simplemente es hacer algo un poquito más inteligente, pero muy sencillo. Simplemente es utilizar matemáticas. Entonces, para enseñarles el truco del prefix sum, simplemente vamos a partir del hecho de que tenemos un arreglo con valores. Y de ese arreglo yo voy a calcular la sumatoria de todos los prefijos de mi arreglo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiera hallar el prefix sum de ese arreglo, sería algo como esto. Para la primera posición es 3, porque la suma desde esa posición al inicio es igual a 3. Pero para la segunda posición ahora es 7. ¿Por qué? Porque la suma de todo este prefijo es igual a 7. Y lo mismo para todo el arreglo. Para la tercera posición es 9, porque la sumatoria de los tres primeros es igual a 9. La de la cuarta posición es 12, la quinta posición es 16 y así sucesivamente. Ahora ustedes dirán, bueno, calcular la suma de esos prefijos, primero, no me sirve de mucho aparentemente, y segundo, pues sigo teniendo el mismo problema, que es cómo calcular la suma de un rango de manera eficiente. Pero si nos paramos por un momento a ver, vemos algo muy interesante y es que la suma de un prefijo simplemente es la suma del prefijo de la posición anterior más mi valor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiera calcular el valor en la cuarta posición, si yo ya tengo calculado el de la posición anterior, simplemente podría reutilizarlo y sumarle mi valor. Entonces, de esta manera vamos a ver que calcular los prefijos es muy fácil. Simplemente es iniciar con un arreglo vacío y a medida que vamos iterando por nuestro arreglo, reutilizamos el prefix sum anterior, es decir, el último, y le agregamos el valor actual. Listo, entonces ya resolvimos el problema de cómo calcular el prefix sum de manera eficiente. Pero ahora, ¿por qué el prefix sum no sirve para resolver ese problema? Porque teniendo la suma de los prefijos nos permite tener la suma de cualquier rango de manera muy eficiente. Y para eso los invito a que veamos lo siguiente. Si yo quisiera calcular la suma de desde la posición donde está el 2 hasta donde está el 4, yo puedo ver lo siguiente. Simplemente la suma de ese rango es igual al prefijo o al prefix sum de la última posición, es decir, de la posición 4, pero yo no quiero que me tenga en cuenta todo el prefijo, porque hay un segmento el cual yo no quiero. Entonces, el segmento que yo no quiero resulta que también es un prefijo. El prefijo termina donde comienza el rango que yo quiero. Entonces, si yo quisiera la suma de ese rango, yo lo podría ver como que es igual al prefix sum de la posición donde termina mi arreglo, simplemente restándole el prefijo de donde inicia nuestro arreglo, que sería este 7. De esta forma, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que a un prefijo le estamos quitando el otro prefijo. De esta forma, estamos obteniendo el valor que nosotros queremos. Entonces, vean que el problema simplemente se resume a sumar una posición y restar otra posición. Entonces, al final eso se hace en una línea de código. Entonces, ya sabiendo esto, y si actualizamos nuestro código anterior, vamos a ver que solamente agregamos o cambiamos dos cosas y están resaltadas con amarillo. Simplemente ahora, antes de iterar por cada uno de los elementos, precalculamos un arreglo que es el que vamos a llamar prefix sum y luego cuando vamos a calcular nuestra suma en un rango, ya no le pasamos el arreglo, sino que le pasamos el prefix sum, que es el que se derivó a partir de data. Y con ese prefix sum, en una línea de código podemos calcular la suma de nuestro rango, simplemente con una resta, que es una operación que un computador hace muy rápido. Simplemente haciendo estos dos cambios, ahora nuestro algoritmo corre en 0.08 segundos. No es absolutamente nada y podemos soportar muchísimas queries, muchísimos requests y nuestros usuarios no se van a sentir frustrados porque nuestra plataforma no carga. Entonces ese era el truco que les quería explicar. Este mismo concepto se puede expandir en muchísimos otros casos y vemos que es un concepto muy simple, no requiere muchísimo background matemático ni requiere cambiar mucho nuestro algoritmo ni nuestro
programa, simplemente agregando una función que es de 4 líneas de códigos y actualizamos nuestro getSum en una línea de código. Entonces espero que les haya gustado mucho el video y estaré subiendo más videos de este tipo y nos vemos en otro.